Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este coloquio, este conversatorio en torno a los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Por supuesto, un evento de Frecuencia Aragón, Fabrica Radio. Es realmente interesante el poder estar en este justo 13 de agosto, conmemorando medio milenio, 500 años de la caída del gran imperio mexica y de todas sus derivaciones. Quien suscribe, Gerardo Olvera Flores, les agradece infinitamente su tiempo, su espacio para estar justamente en este conversatorio, hoy conmemorando esta fecha tan significativa. Conmigo está una gran amiga, gran promotora cultural, investigadora en torno a los pueblos originarios y por supuesto a su historia, Amalia Montoya. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar. Muchísimas gracias, Gerardo, y gracias a la Faro Aragón, quien nos ha hecho la invitación y nos presta este padrísimo recinto. Pues estamos aquí para justo, ¿no?, hacer un debate o intercambiar Claro. ideas sobre el tema de que hoy conmemoramos la fecha. Qué padre. Sí, yo lo comentaba en otro espacio. Somos muy afortunados los historiadores, los cronistas, los luchadores sociales de esta época, porque nos toca justamente los 500 años de este día, ¿no? Por ejemplo, Miguel León Portilla hizo este libro, La visión de los vencidos, que es justamente para este día, para el 13 de agosto, y pues ya le tocó estar, por ejemplo, en los 500 años, una fecha muy significativa, pero bueno, es un gusto pues que nosotros, la vida, la historia nos dé la fortuna de estar conversando en torno a este día, en este justo 13 de agosto, a 500 años, a medio milenio. Por supuesto, también agradezco a Carlos Alberto Apaidel, eh, trabajadores en lucha de la reivindicación de la radio, pues que el espacio justamente para estar aquí en este conversatorio. Muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar, mi estimada Amalia, hablando de pues de esta fecha fatal y final de la caída del imperio. Por supuesto, estamos en redes sociales. La transmisión está ya en Facebook, en la página de Frecuencia Aragón. Pues realmente es interesante el hablar de los 500 años. Vamos a hablar sin filias ni fobias, simplemente pues un poco la parte histórica, un poco también la parte de pues de la antropología social. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ves este encuentro? Por supuesto que es un encuentro de dos mundos, es un encuentro eh, fortuito para algunos, pero a mi punto de ver, y quisiera iniciar con eso, creo que también los españoles no la tienen fácil en México Tenochtitlan. Creo que también, si no fuera por los aliados indígenas, pues no se hubiera dado la conquista. Realmente era un puñado de muy pocos españoles para el cúmulo de gente de Tenochtitlan, y es realmente estas alianzas que hace con los indígenas, pues el porqué pues de la caída del imperio, ¿no? Pues sí, es un día que acabas de decir, una culminación de una serie de eventos, batallas, ¿no?, que los historiadores se han dado a la tarea durante siglos en recopilar y darle cara, digamos, y darle un lado. Decimos no hay filias ni fobias, pero la verdad es que detrás de todo esto siempre va a haber un montón de partidarios para con un lado y para con el otro. Nosotros tenemos, digamos que nuestro deber como investigadores y como difusores, ¿no?, de toda esta historia y de todos estos, bueno, de todo lo que los hechos, ¿no?, que se han logrado documentar, y de las crónicas también, todos estos testimonios, pues nos toca sí darle una interpretación lo más neutral posible, a pesar de que nosotros mismos pudiéramos tener en un momento dado pues alguna opinión ya muy personal. Yo siempre digo que cuando me hacen preguntas, ¿a quién le preguntan, no? Y me imagino que a todos nos Claro. pasará, a la persona con sentimientos y con emociones, o al investigador. Y bueno, eso tiene que haber un equilibrio. El equilibrio pues se da a la hora en que nosotros tenemos que tratar con todo tipo de datos, como por ejemplo mencionaste ahorita el legado de nuestro gran maestro Miguel León Portilla,
quien tuvo a bien darle un nuevo título o una nueva interpretación al llamarle la visión de los vencidos, ¿no? Si bien también hay polémica en torno a los estudios que él hizo, ¿no? A sus métodos, bueno, por parte de grupos indígenas también, pero lo bonito y lo muy rescatable de su trabajo, por supuesto, tiene un inmenso trabajo, pero ¿cómo lo llama? La visión de los vencidos. ¿Cómo logran rescatar la voz a través de los siglos de quienes nunca la tuvieron y de quienes fueron en ese momento subyugados, destruidos, ¿no? La mayoría pues nunca pudo dar un testimonio y bueno, ese rescate es parte de lo que nosotros tenemos como un deber o como una convicción de hacer, el reinterpretar o el sacar a la luz, porque al final esto es dignificar a nuestros pueblos, ¿no? Sí. Entendiendo que hay una diversidad de estos, no son todos homogéneos como muchos pudieran pensar. Sí, realmente la fecha es interesante e importante, porque en primera instancia se vuelve un evento propiamente fundacional posiblemente de una cultura, de un sincretismo como lo conocemos actualmente. O sea, propiamente antes de la conquista de la caída del imperio, porque también es interesante a partir de ahí, por siglos, bueno, no por siglos, tal vez por un siglo posiblemente que está la educación en México, ya más consciente, más gubernamental, se dijo la llamada conquista de México. La conquista de México por parte de los españoles. Cuando uno hace un estudio un poco más a conciencia de esto, te das cuenta que propiamente no hay tal conquista en todo el territorio mexicano, que se conquistan solamente una porción de ellas, que es la zona del Altiplano Central, comprendida en dos ciudades principales, México Tenochtitlan y México Tlatelolco, que para 1810, que inicia la lucha independiente por el centro, apenas los españoles y algunas personas van llegando a Chihuahua o a la parte norte. O sea, realmente, como tú dices, el homogeneizar pues todo el hecho de comprender a todos los pueblos, pues realmente es complicado. Creo que es la conquista, sí, de la parte centro, es la caída de México Tenochtitlan, y yo haría un primer distingo. Propiamente la conquista española, pues sí, es orquestada por una estrategia militar de Hernán Cortés, pero pues más que la conquista española, yo considero que es la conquista de los pueblos subyugados por los mismos mexicas, que al ver que llega alguien a plantearles la guerra a los mexicas, pues dicen, esta es la vía para poder deshacernos del imperium de los mexicas. Y sí se da la caída del imperio, por supuesto, y la conquista por parte de los mismos indígenas que, aliados con Cortés, pues lo hacen, ¿no? Porque aproximadamente, dicen las fuentes, son 200,000, algunos se atreven a decir que 500,000 indígenas con 1,200 españoles aproximadamente. Realmente es una conquista por parte del pueblo que se le revela al opresor, al pueblo, y sí, por supuesto, se da la caída pues del imperio mexica. Pero yo creo que los principales ganadores de esta batalla que culmina el 13 de agosto, pues es el mismo pueblo tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas es el primer pueblo que gana, porque ni Cortés gana. Ya hablaremos a profundidad. Cortés, a partir de la conquista, va a haber muchos juicios en su contra por parte de los mismos españoles. Él quería ser el virrey de la Nueva España por ser el conquistador, y le dan un marquesado, o sea, algo menor. Propiamente, pues el ganador es la corona española, por supuesto, porque se lleva todas las riquezas, por algo es Nueva España, se lleva las riquezas el reino de Castilla, España, y los tlaxcaltecas, ¿no? Yo veo el vencer que en siglo XXI haya todavía apellidos indígenas en Tlaxcala, en Puebla. O sea, ¿cómo no van a ganar la conquista si aún tienen su linaje? Pues sí, bueno, mencionas varias cosas, ¿no? Como yo lo veo como un corte en esa continuidad que había indígena de milenios, porque también estamos hablando de que para el momento del contacto
ya se había desaparecido, por ejemplo, Teotihuacán, Así es. muchos asentamientos de aquí mismo de la cuenca, como los que conocemos Tlatilco, Tenayuca, ya se habían, digamos, desaparecido. Sí. Los mexicas llegan tardíamente a la cuenca del norte, logran heredar, adoptar y reinventarse una serie yo le digo un pedigrí, un provenance, ¿no? Claro. Como que se reescriben ellos su historia y en 200 años, más o menos, olvidemos fechas, pero llegan aquí a la cuenca y en un lapso de alrededor de 200 años se convierten en los dominadores de toda Mesoamérica, ¿sí? Incluyendo muchas otras etnias, grupos étnicos. Tenemos, bueno, por medio del INALI, los datos de que fueron alrededor de 260 y pico etnias diferenciadas, ¿no? Por costumbre, por lenguaje, idioma, etcétera. Y a la fecha tenemos únicamente 60, lo cual nos habla de esa aniquilación. Sí, por supuesto, es una refundación de la cultura tal y como la conocían en su momento, y para algunos pudo haber sido devastador, para los mexicas, sin duda, ¿no? Azteca, mexica, no olvidemos que tienen también momentos en la historia en que se llaman de una u otra manera, los tenochcas y los tlatelolcas, que eran ambos hermanos, como se hacen llamar a veces, pero finalmente tampoco eran españoles todos homogéneos, ¿no? Traían diferentes ideas ellos mismos y no es como unos contra otros, indígenas contra españoles, más bien era como la idea de los europeos en contra de los indígenas, pero sobre la marcha se fueron dando alianzas, sobre todo por parte de todos estos pueblos que, como ya mencionamos, pues eran dominados por los mexicanos, si bien no eran a la usanza o a la idea de una dominación europea como tal, y las guerras que tenían aquí no eran como las europeas, pues a la mera hora casi que fueron todos contra todos, pero sí con la idea de romper ese régimen tan cruel y tan duro que los mexicas tenían por encima de todos estos pueblos que le eran tributarios, que le cedían, bueno, no le cedían, de los cuales obtenían toda clase de bienes, incluso personas, ¿no? Para servicios personales y para sacrificios, que eso es como también un tema bastante ríspido, porque dicen, bueno, si los naturales también eran muy sanguinarios, entonces ¿de qué se quejan si los españoles los aniquilaron bajo el uso de las armas? Es que es un tema sumamente interesante, ya Amalia tocó un tema muy interesante, que es entender la situación. Los españoles tampoco vienen bueno, España propiamente no existía como tal, eran reinos que disputaban, es que hay que partir de eso. No existía ni México ni España para 1519, que se da el encuentro de dos mundos. España estaba dividido en reinos, el reino de Castilla y el de Aragón, que se disputaban tierras de conquista, justamente en ampliar el territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaban pisando los talones Portugal, Inglaterra, o sea, los grandes reinos de Europa. Empezaban a justamente ver qué había después del charco y obviamente al tener territorio, pues tenían poder. Entonces eran reinos, pero que tampoco esos reinos no venían de algo fácil, venían aproximadamente, igual sin poner fechas, venían de aproximadamente 14 siglos de dominación de los árabes, de los moros, o sea, también venían de una conquista que les hacen a ellos, venían pues que su forma de ver la guerra pues era también muy cruenta, venían de una dominación que se habían librado de esa dominación de los moros, justamente lo vemos con el señor Santiago, que también cobra, ya hablaremos posteriormente de Santiago, que era Santiago de Matamoros en España, pero aquí llega a México como Santiago de Mataindios, ¿no? Esta figura del dominio de los moros en España,
y por algo eran los famosos frijolitos con arroz, los moros con cristianos, ¿no? De ahí viene justamente de la dominación de los moros, de los árabes en España, y aquí pues también de muchos siglos posteriores viene ya esta conquista de México. ¿Qué pasa de este lado? Tampoco existe México, existe un vasto territorio con muchas etnias. Tú hablabas de los teotihuacanos, ya había pasado el esplendor teotihuacano, ya había pasado el esplendor maya, bueno, el olmeca, bueno, ni hablar, es la primera cultura. Viene en esta peregrinación, en este peregrinaje de estas 7 tribus, algunos del famoso Aztlán, de Chicomostoc, también es algo incierto, que llegan a la cuenca. ¿Quiénes son los últimos que llegan a la cuenca? Son los mexicas, son los aztecas que vienen en ese peregrinar, son mexicas que se vienen también como un pueblo sobajado, oprimido, desdeñado, o sea, que al momento de tener un poquito de lucidez y de poder aquí, pues se quieren comer el mundo. Y se lo comieron, pienso yo. O sea, tenían que reescribir su historia. Y la reescriben, pues obviamente, si a mí me dan mi oportunidad, pues yo me vuelvo duque, ¿no? O sea, la hacen el gran pueblo, descendientes de los grandes señores, y se reescriben una historia. Vienen de abajo hacia arriba y dominan la zona. O sea, también es de gran valor el hacer eso. ¿Qué pasa? Yo creo que tanto los reinos de España como los mexicas se encuentran en su mejor momento. Los mexicas tienen el dominio de todo, sí, en 190 y tantos años, 200 años, dominaron todo. Y dices, ¿de qué manera ya había expediciones hacia el Perú? Querían conquistar a los incas, o sea, es algo impresionante. También los españoles venían de conquistas muy fuertes. Entonces, se da el encuentro 1519. También quisiera rescatar un poco, Amalia, amigos que nos hacen el favor de seguirnos en la transmisión, un poquito, ¿qué pasó en ese año y medio o 2 años? También es complicado para ambos bandos, o sea, no la tienen fácil. Los mexicas llegan de noviembre a junio, les dan hospedaje, esta famosa matanza del Templo Mayor por parte de Pedro de Alvarado, cuando Cortés iba librando una batalla con Pánfilo de Narváez, porque le venían también pisando los talones por un desacato a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y después de esta matanza regresa Cortés y ve que pues ya no es la ciudad del esplendor que marcan, ¿no? Que la comparan con el Amadís o que la comparan con Sevilla, ¿no? Y que en esas crónicas de Bernal Díaz del Castillo, esta ciudad creo que es el punto de quiebre para nuestra historia, Amalia, esta noche triste, que ahora también en esta neoconquista o en esta refundación de nombres la ponen como la noche victoriosa para las huestes. Pues sí, mira, afortunadamente en este momento, que es lo que dijiste al principio y me encantó, ¿no? O sea, los que tenemos oportunidad de conocer a nuestro país, a nuestra gente, estudiar historia, etcétera, ¿no? Reinterpretar todos estos acontecimientos ya con una idea más inclusiva y más dignificante hacia nuestra gente, nos hace referirnos a los eventos, con una óptica distinta, ¿no? Así es. Ya no es como perdió esta batalla Cortés y se escapó y salieron los que pudieron vivos y se fue a llorar al árbol, entonces qué noche tan triste. Pues no, Cuitláhuac, que Así fue es. en ese momento el Tlatoani que tuvo que ascender al poder, ¿no? El elegido, pues libró una batalla increíble, ¿no? A pesar de que nos sobrepasaban en número. tecnología, porque tenemos que entender esa parte. Si bien eran menos soldados, ¿no? Pero traían una herencia de guerra que bien mencionaste, ¿no? O sea, tantos siglos de haber estado luchando contra los moros, los bereberes, todos estos personajes del desierto africano que se querían reapropiar, y bueno, ya no diremos de quién eran los territorios porque en eso nunca vamos a acabar, pero así es. Venían fogueados. Ya venían, ¿no? O sea, ya venían muchos de ellos, incluso en testimonios, hablan, bueno, es que cuando llegamos a México, Tenochtitlan, o sea, algunos de ellos ya habían estado en Grecia, ya habían, bueno, en todos estos lugares que evidentemente tenían nombres diferentes,
pero ya habían estado en Venecia, ya habían estado, no se diga, en ciudades de Europa, y lo que tenían ante sus ojos, obviamente al momento del contacto, que es una también de las nuevas maneras de hacerle, de llamar a este hecho, no es un descubrimiento, no es como que aquí estábamos todos, bueno, yo me incluyo porque hablo a veces en primera persona, pero no es que estaban nuestros antepasados sentados comiendo bananas esperando a que los descubrieran. Sí, no éramos bacterias. Pues claro que no, o sea, no era un experimento. Y, Hacemos un breve corte a la transmisión. Así es. Ahorita continuamos. Gracias. Sí. Estamos de regreso, amigas y amigos, después de unos ajustes de tomar agua y peinarnos un poquito, pues estamos de regreso justamente en esta transmisión en torno, por supuesto, a los 500 años de dominación, del asedio, por supuesto, de los españoles y de los indígenas hacia el pueblo mexica. Estábamos con Amalia, le cortamos la inspiración, pero estamos de regreso. Sí, muchas gracias a todos por continuar atendiendo a esta charla que... Pues eso, ¿no? O sea, no se trata de que todos nuestros grupos estaban esperando a ser descubiertos para ya ser convertidos y ser, ¿cómo se dice? Civilizados, ¿no? Si bien traen los españoles toda esta idea de guerra, de conquista, de encontrar nuevas rutas, ¿no? Porque además es interesante y es importantísimo no perder de vista cuando hablamos de sucesos o de cosas que no son fortuitas, ¿no? Que son la consecuencia de nuestra historia, o sea, de qué no podemos aislarnos, por ejemplo, qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando con respecto al reacomodo territorial y de gobiernos, ¿no? O sea, también existen los pueblos otomanos, estaban los hunos y todos estos luchando por existir y por dominarse unos a los otros. Entonces, en medio de esta vorágine que sucedía en lo que hoy entendemos como Europa, Asia, ¿no? Con estas nuevas divisiones, pues se les ocurre a unos, a ver, vamos, o sea, estamos hablando de que antes creían que la Tierra era plana y había dos columnas y si te ibas non plus ultra, o sea, más allá de la mar océano, en el mar Mediterráneo hacia el Atlántico, tu barco se iba a ir por unas cascadas y debajo de la tierra que había un hombre que estaba parado en 4 elefantes, parado en una tortuga, bueno, o sea, todo esto es real, ¿no? Estamos hablando de momentos en donde además no existía la libertad de expresión que existe hoy, la libertad de circunnavegación, no se diga, se estaba probando, ¿no? Y mencionabas Portugal estaba en constante competencia con lo que hoy entendemos como España y ya tenía dominadas las rutas de África para llegar hacia la India o las Indias, ¿no? Y cuando en un momento pues llega Cristóbal Colón a convencer a la reina católica Isabel y a Fernando y más tarde, bueno, ya se dan las diferentes encuentros y nuevos viajes, pues se suceden todas estas cosas, ¿no? O sea,
todo es un descubrir, nuevas rutas marítimas, nuevas corrientes de viento, incluso también con respecto al lugar del planeta Tierra con el universo. Entonces era un reacomodo increíble en todo el mundo, no nada más fue importante para México, Tenochtitlan y el conjunto, ¿no?, de pueblos mesoamericanos. Entonces, eso de decir una conquista, para ellos a lo mejor fue porque traían esta idea. Recordemos que también tenían esta herencia de las cruzadas, ¿no?, en donde ellos llegaban a dominar y hacían estas matanzas horrorosas en nombre de Dios, ¿no?, en nombre para continuar con esta evangelización, lo cual me lleva a también hablar sobre este paralelismo, esta doble conquista, ¿no?, porque se lleva de manera paralela la cuestión militar con Cortés y sus huestes, y además los frailes de diferentes órdenes, ¿no?, que pues llegaban un poquito como a suavizar el tema de las armas y de las, no sacrificios, realmente fueron matanzas, pero un poco suavizadas por los frailes que decían, sí, mátenlo, pero es por su bien, porque están aquí adorando y venerando a toda clase de demonios. No entendían, no comprendían, porque su idiosincrasia y toda su ideología estaba fundada en toda la cultura judeocristiana, ¿no?, en un evangelio, en un convertir, y esta imagen que mencionas de Santiago Matamoros, fue fundamental, porque para ellos fue liberarlos a través de una serie de apariciones y de unas varias batallas a lo largo de varios siglos. Entonces para ellos era como algo divino que también les venía, ¿no?, porque si decían o si ponían un estandarte de Santiago y se regían bajo sus enseñanzas y todo eso, pues era un peregrino que los iba llevando y los fue ayudando, ¿no?, en sus guerras de conquista, y finalmente los ayudó a liberarse. Entonces, ¿cómo no iban a venir aquí a replicar lo mismo que les había funcionado en su lugar de origen, en España? No, es interesantísimo, y deja la mesa puesta para ese siguiente tema, el tema de la evangelización. Propiamente, Hernán Cortés, junto con sus huestes, sí eran supersticiosos, con mucho impacto de la religión. Venía con los frailes, que también entre los frailes posteriormente hubo muchas disputas por las congregaciones religiosas, y de hecho hay bulas papales pues con las congregaciones que no se ponían de acuerdo, pero es otro tema que ya será tema de otro conversatorio. Pero también del lado mexica también son muy religiosos, o sea, a sus creencias, a sus deidades, pero también son un pueblo con muchas creencias. Moctezuma también es supersticioso, también apegado como a muchas creencias, o sea, se juntó dos grupos muy religiosos. Creo que ahí se da ese sincretismo religioso de años después, por supuesto, porque los dos pueblos eran muy religiosos, muy apegados a la espiritualidad. Hablamos de Santiago de Matamoros. Santiago de Matamoros, que si era la guerra en torno a Santiago de Matamoros, era una batalla y muertes libradas, o sea, que tenían el favor de Dios para poder conquistar. Se replica lo mismo, como tú bien dijiste, aquí en México Tenochtitlan, pero ahora no fue Santiago de Matamoros, porque aquí no había moros, para ellos había indios, y es el Santiago de Mataindios, y se da completamente esto, ¿no? De hecho, en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, pues es muy constante, en nombre del señor Santiago, el decir San Santiago es el señor Santiago, o sea, el respeto que se le tenía por algo. Esta ruta de Santiago en Europa pues es muy famosa. ¿Por qué? Porque Santiago es el que rige completamente las conquistas, las batallas. Y quisiera llegar, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito a nuestra historia, pero la fundación, ya la caída de México Tenochtitlan, se da completamente con la fundación de los dos islotes gemelos. A Tenochtitlan le ponen el nombre de San Juan Tenochtitlan,
y a Tlatelolco, Santiago, pues nada más y nada menos. Ahí cae el Imperio Mexica y es Santiago Tlatelolco. Es interesante para quien no ha ido, pues ya en algún punto subiremos la imagen de ese Santiago que está en Tlatelolco, que no es una imagen de bulto como todas las iglesias, es un retablo esculpido en madera y que se da todavía la tarea de abajo hay algunas cabezas de indígenas aplastadas por el caballo de Santiago, ¿no? Y que está ahí en el altar principal y que la cara de Santiago se da todo el privilegio. Algunas crónicas nos indican que es la misma cara de Hernán Cortés el que está ahí, ¿no? O sea, es, pues, qué más dominación que ponerse la cara de Santiago o fungir como Santiago y aplastando a los indígenas y que está todavía en el altar principal de Tlatelolco, ¿no? Pues sí, y no es por justificarlos para nada, ¿no? Yo creo que cuando estudiamos y difundimos y nos damos a la tarea de comunicar lo que bueno, hemos podido investigar y heredar de nuestros maestros, pues nos tenemos que a veces aguantar un poquito cuando decimos es que nos hicieron, Claro. nos aplastaron, todo eso, o sea, pero sí es importante entender quién era quién, o sea, de repente nos olvidamos o muchas veces no sabemos, entonces por eso hay que recordarles a los que están aprendiendo y a los que tenemos unas ideas de repente pensando en que todo es a como viene en el libro o a como lo interpretamos, pero con base en nuestros parámetros, ¿no? De repente se nos olvida que ambos grupos eran, bien lo mencionas, profundamente belicosos y religiosos, lo cual a veces parece un tanto difícil de entender, ¿no? Sobre todo como nosotros que estamos tan permeados con la cultura, yo le digo cultura porque si bien no todos profesamos la religión católica, cristiana en toda su diversidad, pues nos regimos, ¿no? bajo calendarios y las fechas y bueno, no se diga ahora los que conocemos aquí en la cuenca como pueblos originarios o pueblos indígenas de toda la República, ¿no? Pero escolar, ¿no? al final pues estamos permeados por lo judio-cristiano, queramos o no, entonces entendemos ciertas cosas y me lleva eso a recordar eso que mencionas, ¿no? De los dos patrones de ambas ciudades, San Juan y Santiago, bueno, eran importantes para los conquistadores a la hora que llegan. Muchas veces hacemos reflexiones e investigaciones en torno a quién veneraban antes de la imposición, bueno, puede ser imposición o suplantación de alguna deidad prehispánica, que igual también lo de prehispánico también ya se pone en ¿no? En entredicho de que no marquemos nuestros tiempos, pero bueno, finalmente para cuestiones operativas y educativas, pues hay palabras que todavía no les encontramos una sustitución. Sí, pero por ejemplo, si pensamos en por qué Santiago fue tan importante, bueno, ya explicamos un poquito para los conquistadores. ¿Y qué atributos tenía Santiago, no? Porque tenemos una doble imagen como apóstol, caminante, peregrino que llegó como apóstol y, ¿cómo se llama? Evangelista, pero también esta otra parte de ser pues más un soldado que ayudó a liberarlos en contra de los que no los dejaban, ¿no? Los árabes. Y aquí pues fue algo parecido, ¿no? O sea, era muy interesante ver que traía su espada y muchas veces cuando llegamos a hacer estudios sobre, a ver, ¿qué deidad estaban siendo las patronas? Bueno, utilizando esta palabra de patrón, o a qué deidad estaban venerando los tlatelolcas, los tenochcas, pues nos damos de repente, caemos en esa lógica de, pues es que si acá veneraban a Tlaloc y a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca, bueno, pues estos atributos fueron tanto atributos en cuanto a digamos, mágicos religiosos, ¿no? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban cada una de estas deidades? También en la parte iconográfica,
sea, de repente un San Miguel o un Santiago Sí. pueden suplantar a un Tlaloc, a un Huitzilopochtli, porque se les parece, ¿no? Entonces también es un fenómeno muy, muy interesante del cual se valieron para que la conquista fuera un poco más, digo suave, pero Sí. obviamente que no lo fue, ¿verdad? No, ninguna conquista es suave. Por supuesto. Tampoco los mexicas eran unos monaguillos de la catedral, No. tampoco, o sea, también era como tú bien dices, un pueblo muy bélico con un imperium hacia los que, bueno, voy a un tema y retomo el otro. Dice, no, es que los tlaxcaltecas son unos traidores. Yo ahí pongo en entrever, pues alguien me está dominando, si en el barrio hay uno que es un pasado de listo, y viene alguien que yo me puedo unir a él para derrocarlo, pues por supuesto que lo voy a hacer. Y eso hicieron, ¿no? Realmente aquí no hay traiciones, simplemente hay un pueblo con un imperio muy fuerte que estaban ansiosos, hambrientos de poder, y lo consiguieron, que son los mexicas. Tenían el dominio de todo. Los grupos más grandes, los totonacas, los tlaxcaltecas, los huejotzingas, que son los 3 grupos más grandes en torno a gente que podían disputar en contra de ellos, pero pues había ese miedo, tampoco, pues era la gran fortaleza de México Tenochtitlan. Viene alguien y vienen los españoles, viene Hernán Cortés y hace alianzas, ¿no? Para derrocarlos. Quisiera retomar, por ejemplo, este tema de Santiago, que Santiago ha estado, y posterior a la conquista es importante, ¿no? Por algo es Santiago de Querétaro de Santiago, por estas partes, ¿no? Bueno, y son otras crónicas donde el cielo se abre y aparece Santiago con su caballo, y ese caballo blanco, ¿no? Que es muy importante, que pues por algo Napoleón Bonaparte quiere aparentar a Santiago, ¿no? En ese caballo blanco de Napoleón con su espada. Muchísimos conquistadores y militares han querido pues imitar la figura de Santiago, ¿no? Santiago es muy importante para nuestra historia. Vienen las alianzas, cae México Tenochtitlan. ¿Cómo cae? Pues también es interesante el decir que me parece fascinante el hecho que eran tan belicosos, que no le tenían miedo a nada a los mexicas, que venimos después de la noche triste, se van, por supuesto, o la noche victoriosa, pero dejan la viruela negra, que es otro tema muy importante, que es la conquista bacteriológica. Dejan, obviamente, es algo que no saben, es una enfermedad completamente distinta para ellos. Piensan, ellos eran tan religiosos que creían que era pues un castigo de sus dioses, que era algo pues que era de arriba, ¿no? Era un castigo por haber incluido pues en su ciudad a estos españoles. La viruela negra, que viene aproximadamente desde septiembre de ese mismo año, o sea, unos 2 meses después de que se van los españoles huyendo, y que va a acabar hasta el Panquetzalistli, hacia el levantamiento de banderas, que es más o menos por diciembre. Entonces, son 4 meses en que la gente de México Tenochtitlan muere, por supuesto, porque no están impuestos, no tienen las defensas necesarias para poder soportar una enfermedad tan fuerte como la viruela negra. Para este punto, Cuitláhuac se alza como Tlatoani, penúltimo Tlatoani de México Tenochtitlan, y el mismo Cuitláhuac sucumbe ante la viruela negra, se queda, es un pueblo emproblemado, con bajas de guerra, pero también bacteriológicas, donde hay un exterminio de un porcentaje importante de la población por la viruela negra, y viene al trono Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Cuauhtémoc no tiene tanta experiencia, es un hombre de 25 años, 24 años, o sea, el tener a 25 años y tener a tu cargo una ciudad, pues no es cosa menor. Él era antes gobernador de Tlatelolco, y él conoce más la estrategia en Tlatelolco, y empieza como a ir mudando algunas partes de gobierno a Tlatelolco, que es ahí donde se da el último sitio. Para eso se quedan alianzas. Hay algo muy importante que se menciona poco en las fuentes, y quisiera retomarlo el día de hoy, hablando de los 500 años. Hay una triple alianza, como bien sabemos: Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan, lo que hoy conocemos como Tacuba. Es la triple alianza. Con la muerte de Moctezuma,
veintitantos de junio de ese 1520, también mueren o matan a los gobernantes, a los señores de la Triple Alianza, al señor de Tlacopan y al señor de Texcoco, Cacama. Cacama muere y el imperio, el señorío de Texcoco se queda sin tlatoanes, se queda sin gobernante y hay una disputa, hay una guerra interna, hay una guerra civil, podríamos decir, entre los dos hermanos de Cacama que se disputan el señorío de Texcoco. Ese es muy bien aprovechado por Hernán Cortés ya en su ida, porque se va hacia lo que es Tlalnepantla de Vaz, se va hacia Tlaxcala. En Otumba se da la famosa batalla de Otumba del 7 de julio, donde es también poco conocido que a Cortés le tumban algunos dedos en esa batalla de Otumba, o sea, y Baza más o menos a la altura de Otumba, un poco más allá de Texcoco, y lo que se fragua en Texcoco es que los dos hermanos no se ponen de acuerdo, se dividen, Iztlilxóchitl, el hermano menor, se va con Cortés y le pacta una alianza. Con eso se da la disolución, ya no hay Triple Alianza con esto, ya nada más quedan dos pueblos, el de Tacuba y el de Tenochtitlan, los dos menguados completamente. Texcoco se divide, una gente se va hacia Tlatelolco y la mitad se queda con Iztlilxóchitl. Iztlilxóchitl va con Cortés y le plantea una alianza, pero va más allá de la alianza. De primera voz, unilateralmente decide pasarse a la religión de los españoles y se bautiza por la religión de los españoles, por la religión católica, antes de la caída de México Tenochtitlan, y se va a poner por nombre Fernando de Alba Iztlilxóchitl, que es el principal cronista en estas relaciones, ¿no? El nombre de Fernando de Alba Iztlilxóchitl es muy común, pues porque se alía a los españoles. Esta alianza es determinante, porque para entrar a México Tenochtitlan vamos a situarnos en un contexto histórico, que son 3 ciudades que están pactadas, que están unificadas. Una ya cediendo, que es Texcoco, pues te abre el camino completamente hacia Tenochtitlan, o sea, te hacen la mitad de la tarea en torno a este asedio militar. Esta alianza con Fernando de Alba Iztlilxóchitl es importantísima para el sitio de México Tenochtitlan. Van a hacer alianzas, van a ser 3 grupos que arma Cortés en esa estrategia militar, no hay que demeritar también que es estrategia muy bien orquestada por Cortés, por tierra y por agua. Regresamos a lo mismo, él venía de batallas libradas en Europa, ya venía fogueado, ya venía sin dedos de la batalla de Otumba, pero bueno, venía con una mente muy estratega, y va a mandar a su hombre de confianza, a pesar de que para mí pues no le era tanto o falló más de lo que dio a mi punto de ver, que es Pedro de Alvarado, el Tonatiuh, el Sol, como le decían los nahuas, y lo va a mandar por esta zona para cortarles el agua en Chapultepec. En Chapultepec es realmente donde se abastecía de agua, era el ojo de agua importante de Tenochtitlan, y va a ser Pedro de Alvarado quien corta ese ducto y ya se quedan sin agua. Es una ciudad virulenta, con poca gente, ya arrinconada es Tlatelolco y ahora sin agua. Y por supuesto, si no hay agua tampoco hay siembras. Entonces es complicado. Se manda a Gonzalo de Sandoval por esta parte para conquistar los señoríos de al lado, Ixtapalapa, Chalco. Los conquista completamente y Hernán Cortés se va con Cristóbal de Olid y se va hacia Tlalmanalco, se va hacia Huastepec. Ahí se echa una nadada, no es cierto, es un mal chiste. Se va a Yecapixtla, se va a Tepoztlán, se va a Cuauhnáhuac, lo que conocemos como Cuernavaca. Se enamora de Cuernavaca, pero regresaremos ahorita a ese tema. Conquista todo eso y se va hacia Xochimilco, que era un pueblo que hasta el día de hoy es muy férreo. Pues conquista Xochimilco y hay algo muy importante. Los xochimilcas le dan 2,000 canoas, o sea, lo único que le faltaba era el asedio por agua. Y con esas 2,000 canoas, más los 13 bergantines que arma en Tlaxcala y que los forja en Texcoco, con esta alianza con Iztlilxóchitl, está completamente la obra. El único pueblo que faltaba es un pueblo del cual sabes mucho, que es Coyoacán. Y llega a Coyoacán. ¿Qué pasa en Coyoacán? Así es.
Bueno, pues nos has llevado por una larga lista de batallas y de sucesos que yo también espero que el público que nos está viendo y que nos vea hayan seguido al pie de la letra, porque bueno, eso como mexicanos casi que es nuestro deber sabérnoslo, sí, pero siempre estamos para revisitarlo. Yo quisiera nada más regresar a esta idea que mencionaste al principio de esta última intervención, en torno a la traición, o esta palabra que por tanto tiempo se ha intentado pues darles como esta mala fama, ¿no? A los tlaxcaltecas, que no fueron los únicos, pero tampoco fue una traición. Imaginemos, y ese es un ejercicio que a mí me encanta siempre decirles, bueno, a niños, a extranjeros y a toda clase de público, yo me dedico más así como a público en general, digamos, en donde nos regresáramos en el tiempo, ¿no? Y tratar de ver cómo eran los territorios, ¿no? Sin las carreteras, obviamente, y sin los caminos que conocemos ahora. Por eso se hace tan sencillo decir, bueno, sencillo, de Tlaxcala o Tumba se iban a Texcoco. Sí, sí. Bueno, los trayectos eran muy diferentes a como conocemos ahorita, que todo es por la México-Zaragoza, ¿no? Incluyendo cómo sí. llegamos para acá. Justo. En fin, entonces, todo esto era importante porque las rutas eran más cortas, o bueno, sí más difíciles, por supuesto, por el tipo de transporte que tenían. Sin embargo, es también importante recordar que tanto la región era diferente, sí. Pero hay una cosa que casi no cambia, y esa es como la condición humana, ¿no? O sea, sean españoles, europeos y sean indígenas mesoamericanos, tenemos siempre esta condición en la que nos hace sobrevivir. Sobrevivir a como dé lugar y sobre todo siendo sociedades tan, bueno, estratificadas, sin duda, en donde conocían perfecto quién estaba al mando, quién daba las órdenes y a quién había, y por el otro lado el pueblo, digamos, ¿no? A quién había que hacerle caso. Llega un momento en que dices, bueno, ya si nuestros dirigentes están pactando, y cuando digas pactando también muchas veces eran obligados, ¿no? Bueno, por no que no corriera más sangre, porque tenemos que recordar que antes de llegar a Tlaxcala, bueno, ya habían pasado por el Golfo, ya habían pasado por la península de Yucatán, ¿no? Ya habían pasado por varios, lo que conocemos como estados, Veracruz, etcétera, y hay infinidad de batallas, y lo que ahora entendemos como alianzas, traiciones, bueno, no fue sencillo. En Cholula se sabe de esta matanza de tantísimos jóvenes, y esto lo hacían a manera de poner el ejemplo. A ver, o te alías con nosotros o mira lo que les puede pasar, ¿no? O sea, como entre deshacerse de los que podían ser enemigos, porque obviamente tampoco iban a dejar que los jóvenes, los más aptos para la guerra, siguieran en sus filas, porque era un arma de doble filo para Cortés, ¿no? Y sus huestes. Pero esa idea de que eran traidores, bueno, llega un momento en que o te doblas por tu gente, y bueno, también tenían esta otra idea de vencer a los mexicas, porque no los querían, o sea, seamos sinceros, no era fácil, y hablamos no nada más de tlaxcaltecas, cholultecas, chinantecos, ¿no? O sea, por mencionar algunos que estaban solamente en el camino de por ahí, ¿no? Sí. Que eran los que le tributaban, ¿no? Nada más hay que ver quién tributaba, por ejemplo, en la matrícula de tributos, etcétera, y todos esos, te puedo apostar que eran sus enemigos. Entonces, cuando hablas de traición, bueno, hay que tener cuidado con este tipo de aseveraciones. Y lo otro que te decía yo, pues esa condición humana, ¿no? De que te da por sobrevivir. Sí. Se están enfermando, porque ahora que ya todos somos virólogos y que estamos también en medio de algo similar, en donde no importa tu condición, no importa. A veces sí importa un poco cómo llegas a la enfermedad, pero no es garantía, que seas una persona sana, etcétera, buena vibra y positivo, te da igual a todos, ¿no? Entonces le dio por igual al tlatoani, y bueno, hubo que poner a otro tlatoani.
Lo que mencionas también con respecto a esta industria naviera que ya conocían los españoles, bueno, pues con quién más que los ochimilcas, Sí, pues, ¿no? sí. Que cruzaban por las lagunas y lagos de la cuenca de México, que no nada más era uno, recordemos que eran 5 lagos con una intrincada red de canales, y llegaban pues rapidísimo. O sea, insisto mucho en tratar de ponernos de regresarnos a la época, ¿no? De cómo eran, cómo era el entorno y qué había. Y entonces cuando recordamos que no había agua potable en todo, a pesar de que estaban rodeados de agua, bueno, eran aguas salobres que no podían beber y tenían también acueductos. Se le atribuyen mucho a Netzahualcóyotl, ¿no? El gran rey, poeta, arquitecto texcocano. Y este acueducto que venía de Chapultepetl, ahora conocido como Chapultepec, pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cortarles todo el suministro, etcétera. Una serie de cosas que, como bien dices, era su estrategia para limitarlos, ¿no? Pero bueno, también se limitaron ellos porque pues obviamente pestilencia, muerte por guerra y muerte por la enfermedad, pues bueno, tampoco era un ambiente fácil para los conquistadores. No, completamente. Es una estrategia planeada. Ya también venían de mucho cansancio los españoles, ¿Cómo pero también no? los mexicas. O sea, llegamos a esta... pasan por Coyoacán. Me Yo faltó. pienso que Cortés se enamora de Coyoacán. Yo pienso ¿Quién no? porque es de allá. Se enamora de Coyoacán y es el último sitio ya para la emboscada final. Se le llama botar los bergantines por Texcoco. Hay una placa en un barrio que se llama San Lorenzo en Texcoco, que hay una placa todavía que dice el 5 de abril botan los bergantines para rumbo hacia México Tenochtitlan, y va a ser pues este asedio ya para mayo de 1521 en un pueblo que era el antiguo pueblo de Acachinanco. Acachinanco ya extinto, pero podríamos ubicarlo en la intersección, vamos a ubicarnos, no soy Waze, pero A ver. Viaducto y Eje 3 Norte, muy cerca de la Magdalena Mixuca, más o menos entre la intersección que hace Viaducto y Eje 3 Norte, más o menos ahí estaba Acachinanco, y de Acachinanco es la emboscada. Llegan a México Tenochtitlan y se dan cuenta que ya estaba un poco desértico Tenochtitlan, que ya era una ciudad casi fantasma. Todo estaba ya concentrado en México Tlatelolco, y llegan al primer barrio. Tlatelolco tenía 20 barrios, de esos solo quedan 2. Nonoalco y Tepito son los únicos barrios que quedan con vida en Tlatelolco. Huipantonco, Telpoxcaltitla, todo ya sucumbió, ya no existe. Nonoalco pues ya ni tampoco es barrio, ahora es la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Y Tepito, que Tepito pues sí, sigue y seguirá. Llegan a Nonoalco, y en Nonoalco pues empieza este asedio completamente. Lo que quisiera rescatar es que Cortés y sus huestes y los indígenas venían también cansados de año y medio de pelear. Los mexicas también vienen de la viruela, de estar sin agua, sin comida, agazapados ya en un punto. O sea, son 2 pueblos que ya vienen cansados de guerra, vienen de año y medio de algo muy fuerte, pero que aún así duran aproximadamente 90 días peleando. O sea, 90 días con esas condiciones insalubres y nada para poder pelear, pues es mucho. Son 90 días casi que se disputan la guerra en un toma y daca. Ya dicen las crónicas indígenas, nos dice Miguel León Portilla, que al final ya ni peleaban, solamente que estaban ya agazapados, pues obviamente con el hambre, y principalmente pues ya pues el desgaste físico de una guerra tan alta, tan fuerte, y que van a llegar hacia el fatal 13 de agosto, el día que hoy conmemoramos a justos 500 años. Mucha gente dice es que se rindió Cuauhtémoc. Propiamente no fue una rendición. La única parte, como ya lo dije en esta, tal vez muy apresurado, pero como rodea Cortés toda la cuenca, el único punto que le dejaron libre era la salida del norte, por si querían huir.
o sea, estratégicamente, por si querían huir, dejaron libre el norte, que es Ecatepec, Coacalco, esa parte. Y no quería huir Cuauhtémoc, sino que allá tenía primos, ¿no? O sea, como el primo de Toluca, pues tenía primos, tenía parientes. En Coacalco, el señor de Ecatepec era su primo hermano. Entonces quería ir para allá buscando sus únicos aliados, porque como se replantea sus estrategias Cortés, también lo hizo Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc pues nadie le hizo caso, lo que mencionábamos, todos estaban emproblemados con ellos. Va con los tarascos y dice, si alguien extraño o tú, prefiero al extraño. O sea, todos le dijeron que no pudo hacer alianzas porque nadie quiso hacer alianzas. Los únicos que le quedaban eran los guerreros de Ecatepec y de Coacalco, y de Chiconautla, lo que era Chiconautla y Tulpetlac, lo que es Santa María Tulpetlac. Eran los únicos 4 pueblos que le quedaban para resistir, aunque sea unos meses más, pero en esa huida, en ese camino hacia el norte buscando a sus aliados, es cuando tristemente lo emboscan y lo hacen que sea la rendición. Cuando llega ese momento es un 13 de agosto. 13 de agosto, día de San Hipólito y San Casiano. Ahorita diré por qué digo el santoral de ese día. Hoy es día de San Hipólito y San Casiano. Y ese día 13 de agosto lo emboscan, lo asedian y él se entrega. Él dice, esto, la rendición o que mi pueblo sufra más, y dice, bueno, yo me rindo, o sea, yo doy mi vida, y él se entrega, y ahí es realmente cuando el Tlatoani se entrega hacia los españoles, pues es lo que conocemos como la caída. Ahí es el punto medular en donde pues ya ganan los indígenas y los españoles. Pues sí, seguimos con tantas huidas, repliegues, alianzas, sí. Y me preguntabas al principio por Coyoacán. Yo creo que eso eso se empezaría sí. como a partir de este momento, así ¿no? No es menor, y bueno, sí, efectivamente era un lugar, debemos recordar, de tierra o de tierra firme, ¿no? De sí. piedra, que está para quienes no conozcan, Coyoacán está en el sur de la cuenca, pero bueno, sur poniente, digamos, así ¿no? En relación a toda la cuenca, y estaba sentado en la orillita de lo que, de unas coladas de lava de un volcán en Pedregal. Específico, se conoce como el Pedregal, y no nada más Pedregal y orilla del lago, sino que además estaba en la orilla de los lagos dulces y había manantiales. Entonces, bueno, no es que nos encante, pero es era una tierra muy buena. Haciendo un nuevo la Coyoacana, hay realmente sí, no, pero el asunto es que además Cortés logró establecer alianza con el dirigente tlatoani de allá, Iztolinque. Pero bueno, eso es para otro momento, porque es muy, muy vasta esta información, ¿no? Pero la idea es como tratar de entender qué cruzaba por la mente del tlatoani mexica, ¿no? Cuando no tenemos, no nos de repente ponemos a pensar que su idea del honor, que su idea de una batalla iba más allá de lo que hoy como occidentales podemos pensar, ¿no? Muchos dicen, ay, si hubiera ido y hubiera dejado todo y con permiso, pero recordemos que tenían ideas de una trascendencia, ¿no? En el sentido religioso, en donde morías y bueno, no te ibas al cielo o al infierno o purgatorio, que ya volvieron, ya desapareció, limbo, ¿no? Un limbo, pero para ellos eran varios inframundos en donde, dependiendo de la manera en cómo morían, sobre todo para un guerrero era muy importante, y peor si era el líder o el jefe máximo, ¿no? de estos ejércitos, digamos. O sea, estamos al final también traduciendo conceptos que muchas veces no tienen una traducción literal al español, y ya no entendemos, ¿no? A veces esa cuestión del honor, y lo retomo porque se ha mencionado mucho, bueno, en estos días ahorita estamos oyendo toda clase de rememoraciones y de relatos que tienen que ver con estos hechos históricos. Y se habla mucho de que cuando ya se ve perdido Cuauhtémoc,
le pide a Cortés, justo en Tlatelolco, le pide, bueno, ya sacrifícame, ¿no? Y bueno, es una traducción bastante poética, muy bonita, ya dame muerte, sacrifícame con ese puñal que llevas en el, ¿no? Es bonito. Es muy bonito. Les invito a que por favor lo busquen en las fuentes, porque de veras es bonito, pero estamos hablando de que se tradujo ahora sí como teléfono descompuesto, Así ¿no? es. O sea, del náhuatl del momento. Malintzin, que no la hemos mencionado para Híjole. nada, y yo tengo que No, hacer por favor. una mención especial porque fue una protagonista fundamental para este proceso de conquista y de todas estas batallas. Pero ella jugó un papel, insisto, fundamental, que fue el de la traductora. Sí. O sea, si bien ella era noble de otra etnia, se cree que de Tabasco, ¿no? Tabasco. Y fue esclavizada y dada como parte de los regalos que se le ofrecieron al conquistador cuando recién llegó, pues le sirvió muchísimo por varias razones, ¿no? La volvió su amante, o bueno, su compañera, digamos, pero además su consejera. Recordemos que Marina, Malintzin, Malinche, ¿no? Tiene varios apelativos, pero ella era una persona, se cree que de la nobleza, Sí. por lo cual hablaba varios idiomas, entre ellos el maya, el náhuatl, quizás el totonaco también, ¿no? Bueno, hay una controversia ahí en torno Y a su rápidamente origen. aprende el español. Y aprende el español. Eso es interesantísimo porque los que hablan varios idiomas, como que se les da hay facilidad en la cuestión, cerebral y todo eso. Entonces aprende mucho y aprende a mimetizarse entre los españoles, justo por esta idea de supervivencia, ¿no? De no morir ahí. Porque también hay que tener esa otra idea. La dignidad es padrísima, pero a veces hay que también salvaguardar la integridad, porque con lo que podemos llegar a ser vivos puede ser mejor. Entonces, ella fue la traductora, ella y los primeros españoles que también habían naufragado, ¿no? Entonces, Gonzalo Guerrero, que también y Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo Aguilar, sí. No olvidemos que no fueron solamente poquitos personajes, o sea, hay muchas, hay papeles que en diferentes momentos, ¿no? Sí. Estamos hablando de muchos meses, de Casi un proceso largo. Cuando hablamos de procesos, de repente se nos olvida que no es lo mismo el principio que el final. Como bien dices, ya estaban cansados, enfermos, lastimados, hambrientos, y mutilados, ¿no? También emocionalmente, cómo debió haber sido, de no entenderte. Si ahorita estamos como, a ver, bueno, ¿nos entendemos o no nos entendemos? Ahorita me refiero en nuestro día a día, en nuestra ciudad, que pensamos y tenemos una cultura más o menos parecida. Ahora imagínate con este choque de ideas, de ideologías, de creencias, o sea, era un mundo, yo creo que una vorágine por todos lados. Y pues sí, no quedó otra más que también aceptar las cosas como iban viniendo y adaptarse. Entonces, en ese momento en que aprenden a Cuauhtémoc, no le quedó, pues ya, pero ¿qué va a pasar en mi siguiente vida o en mi trascendencia? Y es aquí en donde se habla de esta petición de ya no me mates de una manera indigna, porque entonces no voy a trascender. Y lo que era importante para ellos era, como guerreros, pues acabar en un buen lugar, que era al lado del sol, ¿no? Bueno, y lo que se puede traducir en la música vernácula como acá me deben de matar, ¿para qué me dejas herido? Exacto. Entonces, es justamente la intención. Quisiera leer, creo que la parte, a ver si no me ganan las de San Pedro, pero es justamente, esa es la parte final, o sea, ya de la caída, ¿no? Cuando dice la crónica, luego traen a Cuauhtémoc en una barca, y es muy detallada la crónica, solamente 2 lo acompañan. Van con él el capitán Tepuztitlolc y su criado Iztlachimatl, y uno que iba remando tenía por nombre Senyautl. Y cuando llevan a Cortés, luego el pueblo todo llora y dicen,
ya va el príncipe más joven, Cuauhtémoc, ya va a entregarse a los españoles, ya va a entregarse a los dioses. Y con esto pues ya es la caída completamente de la ciudad, es el pueblo llora. Y es muy detallada, ¿no? Dice, van dos y aparte el que rema se llama de esta manera y lo llevan a entregarse a Cortés y con esto completamente se da la caída de México Tenochtitlan. Sí, pusiste en la mesa las mujeres, es algo muy importante. Yo creo que Cortés también es muy afortunado. Si no hubiera naufragado Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, difícilmente se hubiera entendido con los mayas. La presencia de Malintzin. Una mujer es la que traduce, Malintzin. Una mujer es la que avisa que hay un ataque cholulteca. Una anciana también es la que en la noche triste llama a los mexicas para... O sea, la mujer es recurrente en este conversatorio en torno a la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Y ¿qué pasa después? También Tepito surge otra vez a la historia con pues como el famoso quemar los pies a Cuauhtémoc y a su primo, que ahorita no recuerdo el nombre del primo honestamente, pero que van a un paraje, porque no es ni pueblo ni barrio, era un paraje que era Tlapejijuca o Tlapexijuca, en lo que ahora es Tepito, en el barrio Bravo de Tepito, y ahí es cuando le queman los pies a Cuauhtémoc diciendo, ¿dónde está el oro? El oro que perdimos en la noche triste, en ese en el famoso puente de Alvarado. Puente de Alvarado, pero bueno, y creo que ya le cambiaron el nombre también, ¿no? Y que se encuentra justo en donde se ubica la iglesia dedicada a San Hipólito, mejor conocida como el santuario a San Juditas, a San Juan Ahí Tadeo. redondeamos la historia Sí, completamente. sí, eso está padre. Es justamente, pues ahí es lo que más les costó trabajo a los españoles en la noche triste, pues es ese famoso puente de Alvarado, ahora no sé cómo se llame, pero... ¿Cómo le iban a poner? No me acuerdo. Creo que le van a regresar a Calzada México-Tacuba. Sí, algo escuché ayer de la maestra Emma Pérez Rocha. Cambian el nombre de la estación Zócalo a Zócalo Tenochtitlan y el famoso puente o Salto de Alvarado, que por siglos así se llamó la calle, ahora pues tiene otro nombre, Calzada México-Tacuba, posiblemente, ¿no? Yo no le cambiaría porque es parte de la historia, o sea, así pasó y es un lugar relevante, o sea, nos guste o no el Tonatiuh, Pedro de Alvarado, pues es esta noche fatal de la huida donde les costó trabajo. Y quisiera retomar esto, justamente redondeando la historia y llegando otra vez a San Hipólito y San Casiano, es justamente eso, ¿no? Que Hernán Cortés ya ganada la ciudad, dice, se ganó un 13 de agosto, día de San Hipólito y San Casiano, y regresa al lugar que más le costó trabajo en México Tenochtitlan, que es este puente de Alvarado, que es este cruce de lo que es Reforma y esa avenida Hidalgo, me parece, el metro Hidalgo, a un costado. Sí, bueno, es un cruce de caminos, un ¿no? Cruce de la caminos. Salida de la calzada hacia Tacuba. Así es. ¿No? Y la calle de Zarco, esa calle de Zarco que nos lleva hacia Ricardo Flores Magón. Entonces, es el cruce de muchas intersecciones y dice, pues este es el lugar que más me costó trabajo en México Tenochtitlan, y al lugar que más le cuesta trabajo, le pone el Día del Santo, seguramente el Día del Santo, del día más feliz de su vida posiblemente, que es el 13 de agosto. Entonces, es por eso que esa iglesia se llama la iglesia de San Hipólito. Ahora, bien dices, el santuario de San Juditas, ¿no? De los amantes de lo ajeno de la Guerrerito y de todas esas colonias, pues van justamente a rezarle ahí a San Juditas, pero no olvidemos que es la iglesia de San Hipólito y San Casiano mártires, en honor a este 13 de agosto, nada más. O sea, dime si no es muy católico Cortés. Si yo gano una ciudad, hipotéticamente, pues yo voy a recordar todo, menos el santoral de ese día. Pero Cortés sí lo recuerda y dice, es San Hipólito, y pone en honor a esa iglesia, pues esa iglesia símbolo del triunfo completamente español. Cortés se va posterior ganada la ciudad, se va hacia Coyoacán. Y yo pienso, no sé, es una idea muy mía, tal vez muy romántica, tal vez tú, que eres una estudiosa de Coyoacán, me dirás si estoy en lo cierto o no. Cortés quiso tanto a Coyoacán, que después de saneada la ciudad de México Tenochtitlan, regresa los poderes a Tenochtitlan para que Coyoacán siguiera como ese lugar bello. O sea,
no hay que olvidar que qué pasa después de que se entrega Cuauhtémoc, pues la ciudad cae en una desolación. Nos dicen las crónicas que era un hedor a muerto, que no se aguantaba el olor, que tienen que huir de la ciudad porque era un hedor a muerto, era una putrefacción de los cuerpos que no era aguantable, que se empezaban a morir del mismo hastío del olor. Entonces se mudan todos a Coyoacán porque era una ciudad de muertos, no se aguantaba el olor, había gusanos, dice que la ciudad estaba gusanada de tanta sangre, de tanta muerte, de tantos cadáveres españoles e indígenas, y que tienen que huir hacia Coyoacán porque no aguantaban el hedor. Saneada la ciudad, limpiada la ciudad, regresa Cortés a Tenochtitlan y ahí pone otra vez los gobiernos. Yo pienso en una idea muy mía, no sé, tú la compartirás, que Cortés quiso tanto a Coyoacán que no, porque él sabía como europeo que ciudad que era cabecera era una ciudad emproblemada y no quiso ese problema para Coyoacán. O sea, lo conserva todavía, a pesar de que pone la casa de la Malinche, que funda algunos. A eso quería llegar, a esa intersección histórica. A partir de ahí, se va otra vez a Tenochtitlan todo, y Coyoacán se queda pues como hasta el día de hoy es. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente la ciudad queda destruida, devastada por todo esto que ya hemos mencionado antes. Y además, pues no había manera de drenar, por ejemplo, ¿no? O sea, antes se vivía en un ecosistema, en un equilibrio con el ecosistema, en donde había acueductos, un manejo de las aguas negras, un abasto de alimentos. Se dice que, bueno, Xochimilco, Coyoacán era la parte de la ciudad que abastecía de alimento, la mayor parte del alimento a la ciudad. Y es por esto que, además de la alianza tan importante, ¿no? Porque además recordemos que Coyoacán o los coyohuaque eran una etnia aparte, ¿no? Los de Iztapalapa y los 4 Nanauhtecutzin eran también aparte, o sea, no lo pensemos como hoy, o sea, insisto mucho en los culhuas eran también otros aparte, que nunca desde el principio se llevaron bien con los mexicas porque le despellejaron a la hija. Sí. Tenemos que revisitar muchos pasajes de la historia para entender justo no sé si decir odio, resentimiento que le tenían a los mexicas. Y a la hora que llega este personaje que quizás yo creo que lo vieron como un libertador, ¿no? Ya nos salíamos con tal de deshacernos a los mexicas. Y hubo la necesidad entonces de protegerse de otro lado. Y también iba a mencionar que justo Coyoacán era aliado, bueno, y fue parte del grupo tepaneca, ¿no? Que también es muy importante porque dominaron en toda la zona poniente. Azcapotzalco, Sierra de las Cruces, y bueno, toda esta parte, que después todo esto se vuelve parte del Marquesado del Valle, y bueno, tienen una gran historia para Coyoacán, una importancia enorme como nicho ecológico, pero bueno, Coyoacán, insisto, tenía esta tierra firme y el abasto de agua potable, o sea, no es de gratis, más aparte la alianza que logra establecer con el Tlatoani Ixtolinque. Sucede que nos damos luego a pensar qué hubiera pasado si Coyoacán fuera la capital de lo que después conocimos como la Nueva España. Sí. Y pues bueno, el hubiera no existe y es lo que es, y así nos aguantamos porque todo está en el Zócalo hoy, sí. Todo. Qué bueno por Coyoacán. ¿No? En el centro, toda esa zona. Ajá. Y yo digo que qué bueno porque nos encanta que Coyoacán pues tenga como que ese saborcito a pueblito, alejadito, ¿no? Yo todavía digo, le encanta a uno la payasada de que mi pueblito y todo así eso, es. Aunque pues está también bajo esta dinámica de la ciudad. Estamos como a 10 kilómetros más o menos, ¿no? Y además en línea recta hacia el sur, por la que fue la calzada México-Iztapalapa. Bueno, la calzada Iztapalapa, que es justo por donde entró, ¿no? Así bueno, una de las entradas, y donde se da el famosísimo abrazo entre Moctezuma y Cortés, donde después se establece el Hospital de Jesús, y donde están los restos de Cortés, o ya me adelanté demasiado, ¿no? Pero bueno, pasa
son lugares muy importantes. Regresando a Coyoacán, y esta idea tuya de que lo quiso tanto, sin duda amó Coyoacán, se estableció ahí 2 años, rápidamente desde aquí envió la carta de relación al rey, en donde le ponía y muy adornado todas sus batallas y sus hazañas y todo lo que había, bueno, dicen, porque acordámonos, bien lo mencionaste, que desacató al gobernador de Cuba, entonces se vino y tuvo la buena suerte de encontrarse oro, de encontrarse toda la riqueza que ya sabemos que tenemos en México. Y bueno, le fue bien y en cuanto llegó hizo el ayuntamiento en Veracruz, o sea, jurídicamente se protegió, ¿no? Es algo así como cuando hoy día mandan oficios y ya te contestó oficialía de partes, bueno, él hizo eso, ¿no? Él hizo, puso la Santa Veracruz, o sea, iban en paralelo, también en eso, en que instauró iglesias, entonces era en el nombre de Dios y de los reyes de España, ¿no? O sea, se la jugó muy bien, y en Coyoacán pasó lo mismo, también instauró el cabildo, y una de las que se presume fue una de las primeras capillas, ¿no? Que es la de la Concepción. Se conoce como la Limpia Concepción, o para los amigos, la Conchita. Si bien los edificios que hoy tenemos, y mencionaste uno también que es la Casa Colorada o mal llamada Casa de la Malinche, bueno, pues no hay, nosotros nos basamos también, sí, mucho en testimonios orales y en la tradición y todo eso, pero también nos basamos mucho en las fuentes científicas. Y bueno, me preguntaste sobre un tema que para mí es muy importante y me gusta, y siempre nos basamos en eso, ¿no? En los expertos que dicen, que han encontrado documentos, pruebas materiales en cuanto a los asentamientos, en fin. Entonces, sí se sabe que esta Plaza de la Conchita, que está justo al oriente de la parroquia de San Juan Bautista, ¿no? Entonces volvemos a estos santos patronos que generalmente los repiten por esta similitud con las deidades que se veneraban en los lugares, ¿no? Y la Limpia Concepción, fíjate que yo he leído que se debe a que, si bien era muy devoto, o sea, a pesar de que lo caractericemos como sanguinario y todo eso, era muy devoto y era diríamos, muy mocho, ¿no? Muy creyente, y se encomendaba a todos sus santos y vírgenes y mártires, y dicen que, bueno, que era muy devoto de San Juan Bautista, además le servía mucho para esta conversión y esta asimilación, ¿no? Y que iban bautizando ellos también. Sí, no, esa es otra parte, ¿no? Los bautizos también se dieron, los primeros bautizos. A Juan, de hecho, se llama el cacique Iztolinque, se le bautizó como Juan de Guzmán Iztolinque, ¿no? Bueno, siempre que les queda como este recordatorio de su linaje, porque además recordemos que había linajes, había noblezas en la zona Tarasca, Texcoco, o sea, en todos estos lugares había cabezas y había linajes, había noblezas. Y bueno, para terminar nada más con esta idea, sí instaura esta nueva capilla dedicada a la Virgen, a la Concepción, o a la Limpia Concepción, que es una de las advocaciones de la Virgen María, ¿no? Muy importante para él. Y pues también con esta idea de que en la familia también traemos herencias familiares, ¿no? O sea, no eran personajes tampoco tan ajenos a cómo pensamos de repente pues en nuestros días. Pues le voy a poner tal porque me recuerda, ¿no? Me trae ciertas evocaciones, nostalgias, exacto. Entonces, pues hace y se convierte no en una capital, porque sí hay como mucho, se ha llegado como al consenso entre los especialistas en que era muchísimo más significativo en el tema de la conquista establecer la capital del imperio, ¿no? De la Nueva España,
sobre las ruinas del que fuera en su momento el más importante y al que vencieron. Entonces era como muy icónico, no nada más porque estuviera bonito Coyoacán o porque estuviera devastado el otro. O sea, yo creo que tenían otras motivaciones que también tienen que ver con ese orgullo y con ese, ya te vencí y sobre tus ruinas construí y bueno, lo que tenemos, parte de lo que tenemos ahora, ¿no? La famosa conchita Ecatempan, que era el solar de Ecatempan, donde pues se funda esa iglesia. Y yo tengo es algo mío, no lo he leído en ningún lado, son mis telenovelas que luego me hago en mis noches de ocio y de insomnio. También es el barrio de Santa Catarina Omac, que pues, su esposa era Catalina. Entonces posiblemente pudiera haber alguna añoranza pues, se acordó de aquella. Posiblemente es algo que ya iremos en otro conversatorio. Regresando al tema ya para ultimar nuestro conversatorio, es curioso que las autoridades actuales de gobierno hayan puesto una maqueta en el Zócalo. Se dice que el gran Teocalli mexica era de 42 metros, pues esta no llega ni a los 5 metros, pero es curioso que la caída del imperio es en Tlatelolco. Y Tlatelolco hoy, 13 de agosto, el día importante, el esperado, el icónico, el que libros y libros han escrito sobre este día 13, está desértico. Creo que ni el padre ofició en Santiago Tlatelolco. O sea, desértico. Y todo se fue al Zócalo. Cuando a la caída, pues el Zócalo, o sea, México Tenochtitlan era una ciudad ya fantasma porque todo estaba replegado hacia Tlatelolco y Tlatelolco tristemente no hay nada, cuando ahí fue el sitio completamente de la caída. Es chistoso cómo pues sí queremos ensalzar en unos aires un poco románticos, cuando realmente pues si lo querían hacer pues tuviera que ser en Tlatelolco, donde fue la resistencia, donde realmente se sufrió y se padeció, y tristemente no hay nada, está completamente desértico. Es curioso. Pues bueno, yo creo que también tenemos que recordar cómo nuestro maestro Aguirre Beltrán habla de esta reescritura de la historia y de esta elección de los mismos protagonistas a la hora de reescribirla, ¿no? Y entonces de repente rescatamos ciertas cosas que pues, no son más operativos. Yo lo veo por la cuestión pragmática, o sea, por la cuestión de que... El reflector. Pues sí, en el devenir de Tlatelolco, si bien para nuestro público a lo mejor se acordarán que Tlatelolco, bueno, fue una ciudad, le llaman a veces gemela, otros dicen que no, que bueno, que están peleadísimos a muerte, nada que ver, pero bueno, étnicamente sí. Unos eran los guerreros, que son los tenochcas, y los tlatelolcas eran los comerciantes, ¿no? El gran mercado de Tlatelolco está ubicado ahí. Y bueno, seguramente también el adoratorio, o sea, tenemos vestigios de pirámides en las mismas etapas, ¿no? 7 etapas constructivas que datan del mismo tiempo y sí, pues tenían un desarrollo, digamos, paralelo. Y ahí se llevan a cabo el último asedio y bueno, cambio de paradigma, ¿no? La resistencia, hoy entendida como una resistencia contra los españoles. Pero bueno, también tenemos que entender qué pasó después, o sea, se refunda el centro, que es lo que conocemos ahora ya como el Zócalo, con su catedral, sus arcos, ¿no? La parte, siempre las ciudades españolas, bueno, tienen esta planta en donde está la parte religiosa, la parte comercial, todo eso, y la parte de gobierno, que viene siendo el Palacio Nacional y el Ayuntamiento. La Plaza de la Constitución, que como dato curioso no es por la Constitución mexicana, es por la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Que hasta eso, a ver si no me oyen por ahí y le van a también querer acabar cambiando el nombre, pero también hay que entender que se devastó, ¿no? O sea, era un arenal, porque el nombre de Tlatelolco proviene de Xaltilolco, que es donde hay arena, un montículo de arena. Entonces yo creo que también tenemos que entender esta parte de cómo se regenera la ciudad, y digo regenera porque bueno, sí se destruyó y toda esta pestilencia de la que hemos estado hablando,
pero también hay que entender que era la orilla, era un suelo menos estable, no digo que menos estable que México Tenochtitlan, pero si bien ahí ya había un islote un poquito más y una ciudad un poquito más hecha, ¿no? Y Tlatelolco, bueno, seguramente también tuvo otra destrucción distinta. Y pues está esta unidad habitacional, o sea, es digamos que menos atractivo. Sí, completamente. Sin ofender a los que viven en Tlatelolco. La entendemos también como este lugar de las tres culturas, ¿no? En donde tenemos también parte prehispánica, parte colonial y la parte ya moderna, entonces pues, tampoco es fácil, ¿no? Tenemos un recuerdo que nos hiere mucho a los mexicanos, que es el 68, y pues bueno, yo creo que en este momento en que hemos perdido a tantos hermanos y a tantos, pues tanta pérdida que ha habido en todos los sentidos por la pandemia en la que estamos ahorita. Así es. Pues hay muchas cosas que podríamos estarnos preguntando y yo solamente... Ay, pues, ¿qué te digo? O sea, yo solamente lo veo como brindarle a la gente, a la población y a todos nosotros algo que recordar, algo que impacte, ¿no? Mencionaba, sí, pues no es a escala perfecta, pero porque, claro, la original está a unos pasos, tenemos también esa otra controversia, pero bueno, al final es quién aporta, pero la idea es como, ¿para qué nos va a servir? Pues para tener un recuerdo, a lo mejor mucha gente no tiene la oportunidad de ir al sitio, no tiene la costumbre de leer o el acceso, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo con las pues sí, las oportunidades de cada quien, y pues a lo mejor ir al Zócalo pues es más fácil. Mira, ya vi se ve bien bonito, iluminado, y ya veremos qué uso se le va a ir dando en las próximas semanas, y sobre todo yo creo que vale la pena rescatar el asunto de pues eso, de cambiar la idea por una resistencia y de resignificar y volvernos a hacer nosotros de estos simbolismos, que es, bueno, sí, la pirámide, claro. y si bien no estemos tan reacios, ¿no? Claro, vamos a un pequeño corte y ahorita ultimamos. Gracias. Gracias.